Hola hermanos amados, los saludo a todos en el amor del Señor. Me alegra mucho estar un día más aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor, ¿cierto? Sabemos que Dios nos habla día a día con diferentes cosas, que Dios nos habla también a través de los detalles en nuestras vidas, que Dios siempre está de una u otra forma demostrándonos su amor, ¿verdad? Y bueno, me gustaría partir con la palabra. No niego que siempre da nervios estar aquí al frente. Yo creo que a todos nos pasa, a todos les pasa. Pero confiemos en Dios, que Él está con nosotros. Amén. Así que hoy día les quiero hablar de una palabra muy especial. Puede que nos llegue a muchos corazones, en especial a mí. Soy muy sincera. Pero sé que va a ser de bendición. Así que quiero que estén muy atentos porque hoy día vamos a hablar de la tolerancia. ¿Han escuchado hablar esa palabra? ¿Cuántos tienen tolerancia? Por eso les digo que es algo que me llega mucho a mí, sinceramente. Y le he puesto esta palabra, tolerancia cero. Y ustedes quizás habrán escuchado esta frase, ¿cierto? Este nombre, tolerancia cero, donde habían algunos panelistas, ¿cierto? Que se juntaban a hablar sobre política, como temas de debate. Me dijeron que no era muy entretenido el programa, en realidad yo nunca lo vi. Bueno, aquí hay algunos que dicen que les gusta, otros que no. Pero ¿qué piensan ustedes cuando dicen tolerancia cero? Es como decir, es algo que yo no voy a aceptar, ¿cierto? Algo que yo no voy a soportar, ver o escuchar. Y estuve buscando más o menos qué significa lo que es tolerancia y dice que es la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Eso es como una definición, ¿cierto? Más generalizada acerca de lo que es tolerancia. Aceptar, ¿cierto?, las opiniones de los demás. Aceptar que otra persona tiene otra opinión diferente a mí. Cosa que hoy en día es muy difícil de encontrar, ¿cierto? Podrán haberse dado cuenta, ¿cierto? Muchas opiniones, sobre todo por estos temas políticos, ¿verdad? Que generalmente todos tenemos una perspectiva diferente de ver las cosas. Pero hoy no me quiero ir a ese lado, porque abriríamos una mesa de debate gigante, ¿verdad? Pero hoy más que nada quiero hablar acerca de algunos puntos para ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra, qué nos dice Dios acerca de esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Quizás qué estamos haciendo mal, quizás qué es lo que estamos haciendo bien y debemos seguir haciendo. Entonces quiero que esté muy atento y me vaya siguiendo con los puntos. Y el primer punto es que al ser tolerantes tenemos paciencia para perdonar las faltas de los demás. Una de las cosas que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y yo creo que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Que Él tiene verdaderamente ese amor incondicional con nosotros. Y para comprender esto necesitamos saber que Dios también tiene paciencia, ¿cierto?, con nosotros. Y me gustaría que vayamos al texto ahí en Romanos 15:5. Que dice así, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. ¿Qué dice? El Dios de la paciencia y del consuelo. Entonces, podemos ver que Dios es un Dios de mucha paciencia. ¿Cuántos de nosotros quizá en algún periodo de nuestra vida o actualmente a lo mejor hemos estado como un día sí y otro día no. Un día con Dios y otro día no. Que voy a la iglesia, que no voy a la iglesia. Que me conecto, que no me conecto. O tal vez hay muchas personas, ¿cierto?, que van a la iglesia cuando necesitan un milagro
y van y buscan y oran y piden la oración, todo, y después cuando ese milagro ya está hecho, nosotros no los volvemos a ver hasta que de nuevo necesitan otra cosa. ¿Dios no tendrá paciencia con esas personas? Yo me imagino, ¿cierto?, que si yo fuera Dios, cosa que no lo es, por eso no lo soy, quizá yo hubiera, no sé, hubiera dicho, ya, ¿hasta cuándo? O sea, es como cuando uno conoce una pareja, ¿cierto?, que vuelven, terminan, y uno les dice, ya, pues córtenla, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que esa podría ser una de nuestras respuestas para esas personas. Pero, ¿qué dice Dios? No, Él es el Dios de la paciencia y del consuelo quien nos recibe. Y hay otro texto también que dice en Colosenses 3, del 12 al 13, dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Escuchemos, vivan como se espera de nosotros. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Y este versículo me gusta. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Es algo que puede ser muy chocante, ¿cierto? Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, sabemos que nosotros debemos perdonar. ¿Cuántas veces hemos hablado del perdón, ¿cierto?, como cristianos? Y hay otro texto que también dice, que es igual un poquito fuerte, dice en Romanos 2:4, así: Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, hemos renegado contra Dios y decimos que Dios nos envía pruebas, Dios, ¿cierto?, Dios, algunos dicen Dios me castigó con lo que me está pasando, pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor y nosotros, al negar esa bondad de Dios, estamos interrumpiendo la obra que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, este punto hablaba de que al ser tolerantes tenemos paciencia para perdonar. Cuando nosotros tenemos paciencia podemos soportar más, ¿verdad? Hay muchas personas que me dicen en la iglesia, oiga, usted su paciencia con los niños. Pero en realidad yo no creo que sea, bueno, sí es paciencia, pero igual yo creo que es amor. Cuando uno ama, uno tolera más las cosas y uno tiene más paciencia por amor a esos pequeñitos, que los quiero mucho y los echo mucho de menos, por cierto. Y bueno, ese era el primer tema. Y el segundo punto dice: tener tolerancia nos hace ser comprensivos con los que son más débiles. En particular este punto es el que más me ha tocado, porque ustedes me pueden ver a mí, ¿cierto? Muchos dicen que yo soy una persona amorosa, que tiene paciencia. Sí, tengo mucha paciencia, pero hay algo que hay dentro de mí que con lo que yo lucho día a día. Y soy sincera, porque yo creo que todos tenemos algo con que luchamos, ¿cierto? Y esto es con lo que yo lucho día a día. Yo no soy una persona muy emotiva. Sí, por supuesto me duelo con algunas situaciones, me emociono con otras cosas, pero no soy una persona muy sensible. Todo lo contrario, yo creo que a veces soy una persona muy fría. Y hay otras personas que son muy sensibles, que yo digo que hay otros casos que son extremadamente sensibles, pero todos somos de una forma diferente, ¿verdad? Y Dios nos ama a todos por igual. Y hay algo que a mí me tocó mucho por este tema, y es que en Gálatas 6:1 nos habla la palabra, dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. ¿Cuántos de nosotros somos espirituales para ayudar a corregir a ese hermano?
Primera pregunta. Y después dice, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Y este es un versículo, y hay otro más que después se los voy a leer, que han tocado mucho en mi vida. Porque dice, cuidado con cómo corriges a la otra persona. No sea que tú también seas puesto a prueba por eso y que Dios pruebe nuestra tolerancia. Y eso es algo muy delicado porque muchas veces, ¿cierto?, queremos hacer lo correcto y queremos hacer justicia y no nos damos cuenta que en realidad nosotros estamos cayendo en algo peor. Y hay una frase que leí que en realidad esto es como lo que me mató, podríamos decirlo. Y dice, si somos intolerantes y nos consideramos superiores a los demás, es muy posible que nuestro pecado sea peor que el que ellos puedan haber cometido. Y a lo mejor uno no se cree superior como conscientemente, digámoslo, lo podríamos decir así. Sino que a veces hay personas que dicen, yo estoy bien, yo soy recto, yo hago, por ejemplo, como el joven rico, yo cumplo todo, tengo todos los requisitos, ¿verdad? Yo puedo corregirte a ti. Pero cuidado con esa corrección, no sea que nosotros también estemos puestos a prueba en la tolerancia. Y la palabra de Dios también nos habla en este versículo. Esta palabra como que corrobora la frase anterior, que está en Mateo 7, del 1 al 5, y dice así: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en que en el ojo del otro hay basurita y no te das cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Hipócrita, qué fuerte. Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Esta es una, bueno, como un youtuber, Pablo Rosales, dice, manda fuego, Señor, ¿cierto? Esto es algo que en realidad yo creo que a lo mejor no puede que lo afecte a usted, o sí puede que esté tocando, ¿cierto? Esa como yayita que hay en el corazón. Y aquí, ¿cierto? Esto es algo que a mí en particular me asusta mucho, un poco. Porque, si les soy sincera, yo hace un tiempo atrás era muy juzgadora. Quizá no lo hablaba. Quizá no le andaba diciendo, ustedes así, ustedes acá. No. Pero sí en mi mente lo hacía. Y hasta que leí esta palabra, hasta que leí una vez este versículo, y yo dije, Señor, qué miedo, porque así como yo estoy juzgando a los hermanos, así mismo me vas a juzgar tú a mí. Y desde ahí, hermanos, que he luchado, he batallado con esto, les soy sincera, y sé que Dios me ha ayudado. Yo sé que he cambiado muchas cosas, que he crecido en ese sentido, y es mi anhelo que usted también. Es mi anhelo que usted vea y analice también este texto para no ser tan crueles con las otras personas. Y bueno, ese fue como un punto más fuerte, ¿cierto? Como directo al hueso. Y hay el tercer punto, que es tolerancia cero con las tinieblas. En Mateo 4, 9 al 11 dice, le dijo, estamos hablando de Satanás, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó
y vinieron ángeles y los servían. Y Efesios 4:27 dice, no le den oportunidad al diablo. Los que han visto la serie Jesús, no sé si todos, pero me gusta mucho cómo en la serie representan la figura de Satanás, representan las tinieblas. Y es que, por ejemplo, cada vez que alguien está hablando y comienza a tener un pensamiento como raro, equivocado o de ira, muestran después que Satanás le está tocando así el hombro, que le está haciendo cariño, que está ahí atrás de esa persona. Y en realidad, si uno se pone a pensar, en realidad es así, porque muchas veces nos airamos, ¿cierto? A veces más que tener un vicio como el alcohol, el cigarro, ¿cierto? Que también obviamente Satanás está ahí. Más que cometer un pecado físico como adulterio, ¿cierto? Es algo que está interno, que es que nuestros pensamientos oyen otras voces que no debería ser la voz de Dios. Y en ese momento comenzamos a airarnos, comenzamos a sentir envidia, cuando hablamos mal de otra persona, ¿cierto? Cuando maldecimos a alguien, son todos los pensamientos de Satanás que están ahí. Cuando a lo mejor a cualquier hermano se le escapa por ahí un garabato, ¿cierto? Que no debería ser. Todo eso es que obedecemos más los pensamientos de las tinieblas que la voz de Dios, que el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, ahí le damos lugar a Satanás en nuestras vidas. Pero somos intolerantes, muchos de nosotros somos intolerantes, entonces juntemos toda esa energía, ¿cierto? Toda esa fuerza, toda esa rabia de intolerancia contra Satanás y digamos tolerancia cero. Y cuando venga algún pensamiento malo, cuando venga algo, declaremos, ¿cierto? Con nuestra boca que no vamos a hacer caso. Yo siempre he dicho esto, hay que declarar con nuestra boca, pero en realidad como que no lo tenía tan asimilado. Pero una vez me dijeron que yo lo sabía, pero en realidad no me había dado cuenta. Y es que Satanás no es omnisciente. Satanás no lee nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando hablamos en lengua, tampoco él puede entender lo que nosotros estamos hablando con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a reprender al diablo con nuestra mente si él no nos puede escuchar? Por esto, hermano, es que hay que declararlo con la boca. Satanás, sal de aquí, no te voy a escuchar. Te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hablamos, le estamos hablando directamente al mundo de las tinieblas que ya no haremos caso. Entonces, ¿cómo si somos tan intolerantes con nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a ser intolerantes con lo que viene de parte del diablo? Con lo que viene de parte de las tinieblas. Deberíamos ser 1000 veces más intolerantes con eso. Así que enfoquémonos toda nuestra ira muchas veces de algo intolerante. Enviemos toda esa energía, toda esa fuerza a ser intolerantes con Satanás. Y el último punto que les quiero hablar dice: debemos esforzarnos por ser tolerantes para mantener la paz y alegría para traer bendición. Y esto es algo que yo me he dado cuenta. Ocupo mucho mi ejemplo porque, como les dije, esto es algo que con lo que yo lucho, con lo que yo he luchado por años y sigo luchando, pero con la gracia de Dios somos más que vencedores, amén. Y en Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted quiere ser llamado un hijo de Dios? Entonces sea un pacificador, no alguien que provoque a ira. Muchas veces no nos damos cuenta por qué en algunas situaciones nos amargamos.
Y de un momento a otro como que estamos bien y pasa algo y ya andamos amargados, ¿cierto? No sabemos qué es. Quisiéramos estar bien, quisiéramos ignorar esas cosas, pero hubo algo específico, ¿cierto? Que nosotros decimos, no puedo soportar eso, no puedo. O decimos, no puedo ser tolerante. Y de repente nos damos cuenta es que no estamos siendo felices. Que en realidad todo nuestro día, por una sola cosa, se amarga. Y somos infelices. Y replicamos esa infelicidad en nuestras familias. Entonces, ¿qué hacer en contra de eso? ¿Dios querrá que sus hijos sean infelices? Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Qué hacer contra eso? Bueno, además de todos los puntos que vimos y analizamos, hay como un consejo que está en Filipenses 4:8 para esto. Y es el mejor consejo. Y dice así: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En otras palabras, no se fijen en lo malo o traten de ignorar esos defectos, porque de seguro en una persona hay más elogios que defectos. Y Dios seguramente lo ve así, y por eso nos ama. Dios en usted no ve sus defectos, Dios ve sus virtudes y lo elogia amándolo. ¿Por qué nosotros no haremos lo mismo? Quizá uno me puede decir, trato de mirar lo positivo de la vecina o de mi esposo o de mi esposa y no encuentro nada. Como que ese hombre o esa mujer no es con la que yo me casé. Pero hagamos esta prueba, miremos. Bueno, hay un ejercicio que se hace en psicología, más que nada, que cuando, como en terapias de pareja, o también puede ser como entre una familia, entre hermanos, entre papá e hijos, padres e hijos, etc., describir en una lista todas las cosas buenas. Si es su pareja, escriba todas las cosas buenas porque se enamoró, todo. Y léala constantemente. Y ahí se va a dar cuenta de tantas cosas positivas que hay en la otra persona, que tantas cosas bellas hay en esa persona. Y si no sirve, hermano, pegue esa lista, sáquele fotocopia, pegue la lista por toda la casa y en algún momento cuando venga ese ataque de intolerancia, por misericordia de Dios, lea la lista y ahí va a recordar. Y me gustó mucho esta frase que dice, y con esto quiero terminar: fijarnos en las virtudes de los demás nos ayuda a ser comprensivos con sus defectos y faltas. Hermana, ¿han conocido personas que viven amargadas? Que ven todo lo malo. Que, no sé, mira, te traje un chocolate. Ay, pero no me gusta esta marca. Ay, pero ¿y esto nomás me trajiste? ¿Han conocido a esas personas? Esas personas son negativas. Esas personas viven amargadas porque nunca es suficiente lo que tienen. Hubo una frase que dijo la hermana Victoria Jeffy una vez en el culto, y que era algo como: no tengo todo lo que quiero, pero amo todo lo que tengo. Y me quedó muy grabada, hermana, en mi corazón esa frase. Porque muchas veces de nosotros nada nos llena en lo material. O muchas veces, ¿cierto? Dios puede llenar nuestros vacíos espirituales. Pero a lo mejor yo vivo, no sé, a lo mejor alguien vive con sus papás y esos papás como que nunca hacen a lo mejor lo que yo querría, o mis hijos no hacen lo que yo querría, ¿cierto? O mi esposo que no sé, que habla tantas cosas, o mi esposa que ha cambiado tanto. Hermanos, comencemos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. ¿Se imaginan que Dios viera todos los defectos que hay en nosotros? De partida Él no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Porque podría haber dicho que era una causa perdida, ¿cierto? Pero a mí me emociona que como yo veía las cosas malas de otras personas, mientras yo hacía eso, Dios veía lo bueno que había en mí. Y Dios me amaba.
y me cuidaba y me mostraba pequeños detalles de amor. Entonces yo digo, ¿cómo si Él me ama? Si Él ve lo bueno en mí, ¿por qué yo no voy a ver lo bueno en las demás personas? Yo siempre me encanta la justicia, pero no la justicia política, no esas cosas, sino que, por ejemplo, no sé, si escucho que están hablando mal de otra persona, yo siempre me pongo a defender a esa persona, independiente que no esté o si esté. Es como que yo digo, es injusto que esa persona no se pueda defender cuando están hablando, ¿cierto? Pero Dios también es así con nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Entonces, hermanos, les animo en este momento que comencemos a mirar las cosas buenas. Yo no puedo estar diciéndole, ¿cierto?, todo lo negativo a las personas, sino que tengo que estar con Dios y tengo que verlos como Dios los mira a ellos. Y así nosotros también reflejamos el amor. Una persona intolerante no creo que demuestre tanto amor a algunas personas. Y eso me había pasado a mí. Pero yo creo que en Dios somos victoriosos. Yo creo que en Dios somos fuertes. Y que si a lo mejor usted siente o pasa por esto, no importa. Comience a ver la vida de otra forma. Comience a ver la naturaleza. Como dice Yasna, un milagro diario el abrir los ojos y saber que estoy viva, dice. Esas cosas son lindas. Esas cosas son especiales. Levantarse, ¿cierto?, con su esposo, su esposa, y ver que no importa cómo sea ahora, está ahí para usted. Y un día usted decidió casarse con esa persona y fue por algo. Recuerde esas cosas. Si un hijo, ¿cierto?, está desobediente, a lo mejor no quiere hacer caso, si anda en malos pasos, quizás usted no lo maldiga diciéndole, tú eres así, eres acá, nunca vas a triunfar. No, una mamá no debe hacer eso, un papá no debe hacer eso. Un papá y una mamá, a pesar de cómo sea ese hijo, tiene que ver las cosas positivas que hay en él. Tiene que animarlo y decirle que no importa cómo sea ahora, que usted cree que hay un Dios que puede hacer milagros en su vida. Así que, hermanos, los quiero dejar con esto. Que veamos la vida de otra manera. Que veamos a las personas con sus virtudes y no sus defectos. Y tengan por seguro que van a ser más felices de lo que ya son. Y si han sido amargados por años, hagan esta prueba y van a ver que la felicidad de Dios va a estar en sus vidas. Así que les quiero invitar a que podamos cerrar nuestros ojos y que usted analice ahí en su corazón. Cierre sus ojos y meditemos en esta palabra. Esta palabra no fue para juzgarlo, no, sino fue más que nada un consejo de intolerante a intolerante. Fue más un consejo para decirles que sí se puede ser feliz, que sí se puede soportar algunas cosas, porque el amor todo lo puede y todo lo soporta. Amén. Le voy a pedir que puedan cerrar sus ojos ahí donde esté. Si quiere puede levantar sus manos. Disponga su corazón a Dios. Y dígale, sea sincero. Dígale, Dios, he sido intolerante todo este tiempo. O a lo mejor, Dios, quizás no soy tan intolerante, pero ayúdame en ese grado que quizás lo soy. Pídale a Dios que Él esté con usted. Gracias, Señor, te damos por este momento, porque sabemos, Padre, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares. Gracias porque tú nos acompañas, porque tú nos diriges, porque cuando estamos en ti, Señor, somos guiados por tu Espíritu Santo, Dios. En este momento, Señor, te queremos pedir humildemente, Padre, que nos ayudes en esto de la tolerancia, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no queremos herir a otras personas, Señor. No queremos herir a las personas que amamos, Padre.
sino que queremos apoyarlos, Padre. Queremos brindar amor, Señor, a aquellos que lo necesitan. Y para eso, Señor, necesitamos llenarnos de tu presencia, Padre. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo los acompañe día y noche, Señor, y que esto, Padre, que está en sus corazones, que esta palabra quede grabada ahí, Señor. Haznos ver a las personas como tú nos ves a nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a quitar todos esos defectos, Padre, y a mirar solo lo bueno, Señor amado. A ser más positivos, Señor, a tener más fe, Padre amado, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor, con nuestros padres. Gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos, sino que tu compañía está junto a nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta palabra y la atesoraremos en nuestros corazones y la haremos real en nuestras vidas. Te amamos, Padre, y te agradecemos todo esto. Dejamos una bendición en el nombre de Jesús. Amén.